Buen día, bienvenidos a este nuevo video dándole una introducción a Adobe Illustrator. En el video anterior veíamos una pequeña introducción a Adobe Photoshop. Bueno, comenzamos desde ya. Estamos en la interfaz de hoy en día de Adobe Illustrator y vamos a comenzar de forma rápida a crear nuestro nuevo documento. Al igual que en Adobe Photoshop, también tenemos tres posibilidades de crear un nuevo documento y eso ya los conocemos. Con el atajo de teclado Comando N, con el botón superior izquierdo, nuevo documento, y con el menú superior, ¿verdad? Con el menú superior acá llegamos a la misma ruta. Entonces vamos a crear un nuevo documento. En el caso tenemos varias opciones que digamos que comprender, pero son bastante parecidas a Adobe Photoshop, así que solo voy a hacer digamos una diferenciación entre las unidades de medida que podemos ver en Adobe Photoshop y podemos ver en Adobe Illustrator. Como les mencionaba en el video anterior de Adobe Photoshop, las unidades de medida acá en Illustrator son un poco más amplias, hay más opciones para poder trabajar. Entonces, si nos venimos acá en la parte derecha de este menú, tenemos las opciones abajo donde dice detalles de ajustes y preestablecidos. Tenemos el nombre del documento que aún no lo colocamos, tenemos las medidas de anchura y altura y acá tenemos las unidades de medida. Si podemos observar, tenemos más opciones como píxeles, puntos, picas, pulgadas, pies, pulgadas y pies, yardas, milímetros, centímetros, y en las últimas versiones más recientes tenemos la posibilidad de incluir hasta metros, porque también podemos ya generar gigantografías. Entonces, en resumen, las mesas de trabajo, el crear un nuevo documento, que las mesas de trabajo es otro punto que vamos a ver a continuación. Crear un nuevo documento en Adobe Photoshop como en Adobe Illustrator es demasiado parecido, entonces es bastante fácil de acoplarse a la interfaz de Adobe. En nuestro caso, pues si vamos a trabajar con una interfaz para web, daríamos clic en las opciones para web. Yo voy a elegir en mi caso grande y podríamos colocarlo de esa manera. Ahora bien, si vamos a trabajar para web, recomendaría trabajar en 72 píxeles por pulgada, ¿verdad? Ahora, en cuestión de las mesas de trabajo, aquí sí hay una gran diferencia entre Illustrator y Photoshop. Illustrator es mucho más cómodo a la hora de trabajar con mesas de trabajo porque, a la diferencia de Photoshop, aquí trabajamos con elementos vectoriales y en Photoshop trabajamos con mapa de bits, que son prácticamente imágenes, y lo que resulta que digamos una carga un poquito más pesada para nuestra computadora. Bueno, sin más, le voy a dar crear al nuevo documento. Ya estamos acá y como veíamos en el video anterior, pues la interfaz de bienvenida, o cuando por primera vez hacemos un inicio, hay que restablecerla, o sea, hay que ajustarla un poco. En un video más adelante vamos a profundizar solo en la parte de espacio de trabajo, pero mientras tanto yo me iría en la parte de ventana, espacio de trabajo, y vamos a elegir aspectos esenciales clásicos. Aspectos esenciales clásicos trae todas las herramientas que ya de por sí utilizaríamos de una manera digamos bastante a menudo en Adobe Illustrator, pero ahora vamos a hablar del siguiente punto, que son las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo en Adobe Illustrator son prácticamente esos espacios donde vamos a trabajar y a diseñar para luego exportar. Las mesas de trabajo deben tener una dimensión establecida. Cuando me refiero a una dimensión, me refiero a una medida, y la define el usuario, el diseñador, el que está trabajando en el diseño. Por lo tanto, debe analizar qué medidas requiere su cliente a la hora de trabajar. Pero antes de ello, pues vamos a ver otras opciones de navegación, ¿verdad? Por ejemplo, para navegar acá en Adobe Illustrator se presiona la letra Alt u Option. Alt en Windows, Option en Mac, y sería zoom adelante, zoom hacia atrás. Se puede activar la opción de zoom con el rueda del ratón. Sí, presionamos comando acá y también podríamos activar, ¿verdad? Aquí la rueda de desplazamiento con el ratón aquí. Hacer zoom con la rueda del ratón. Aquí va dependiendo mucho de cómo si ustedes se sientan, digamos, cómodos. Al inicio a algunas personas les gusta más con la tecla Alt, pero a veces cuando ya tenemos una costumbre es mejor trabajar con la rueda del ratón. Bueno, vamos con las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo prácticamente tenemos una ya creada. Esta mesa de trabajo tiene un apartado o tiene un menú ya establecido. Vamos a colapsar esto y vamos a buscarlo acá en la parte derecha, que sería acá, mesas de trabajo. Desde acá podríamos crear más mesas de trabajo dándole clic a este botón de más, pero también tenemos otro camino. Cuando le damos acá, prácticamente se va a colocar una mesa de trabajo al lado derecho y ya tendremos dos mesas de trabajo.
Ok, le voy a dar comando Z. Voy a mover esto sosteniendo la barra espaciadora. Aparece una manito, clic izquierdo y arrastro. Ok, luego las mesas de trabajo en Illustrator se encuentran en su herramienta nativa en la parte izquierda. Aquí, herramienta de mesas de trabajo. Al hacer un clic, se va a colocar de esta manera y va a colocar algunos manejadores en las partes de los extremos. Ahora bien, yo podría alterar esto, podría modificarlo, sí, solo haciendo clic y arrastre, ¿verdad? Solo haciendo un clic y arrastre acá. Voy a volver a darle clic y voy a darle un clic sostenido cuando aparezcan esas flechitas arriba y abajo. Y yo podría darle un arrastre. Ahora bien, eso es una medida que yo desconozco. Cuando digo eso, lo menciono porque cuando doy clic y arrastre, no tengo claro qué medida le voy a colocar. Entonces, acá ya recorté el lienzo y en la parte superior me está diciendo que en altura tengo 741 píxeles. Pero ¿qué pasaría si el cliente me está pidiendo algo con una medida exacta? Mire, ¿qué hago? Lo que debe hacer acá es literalmente colocar un valor. Y el valor yo recomendaría colocarlo de la manera que el cliente se le ha dado. Si vamos a hacer una publicación para redes sociales, por ejemplo, digamos que le vamos a dar 1080, ¿verdad? Acá. Y al tener activo este botoncito, este icono de acá que dice restringir proporciones de anchura y altura, si yo lo activo, tengo la posibilidad de que se replique este mismo valor acá. Aquí está desactivado. Por lo tanto, yo le voy a dar un clic y al darle clic acá debería ajustarse, ¿verdad? Si no se ajusta porque todavía le hace falta lo último, que sería de aquí en adelante si quiero que lo hagas, ya tendríamos una medida acá, ¿verdad? De 1080 por 1080. Si quieren desactivarlo porque les gusta trabajar de esa manera y quizás el cliente o ustedes son usuarios que necesitan más libertad, déjenlo mejor desactivado. Ahora sí, ya tenemos una medida de 1080 por 1080 y trabajaríamos con esta publicación de esa manera. Ahora, si quiero más medidas porque estoy haciendo, digamos, distintas publicaciones para redes sociales, podríamos venir acá en esta parte de este botón e ir en la parte superior y aquí tenemos el icono de más, o vendríamos al menú ya nativo de mes de trabajo y le daríamos clic en más. La diferencia entre este y el otro es que el de arriba me permite cambiar la orientación, que dice ok, horizontal o vertical. En este caso no tiene mayor función porque está en una proporción cuadrada. Por lo tanto, aquí deberíamos cambiar la medida. Imaginémonos que vamos a trabajar para una historia de redes sociales. ¿Qué deberíamos hacer acá? Cambiarlo. Entonces sería la anchura está bien, pero la altura ya sería distinta, que sería 1920. Pero hay que tener un poquito de cuidado porque a veces las mesas de trabajo se enciman unas con otras y a veces se mueven las demás. Le voy a dar enter. En este caso no sucede porque la anchura es la misma, pero si la anchura hubiera sido un poquito más larga se hubiera encimado una de la otra. Ok, entonces ahora tengo dos posibilidades, dos opciones. Si quiero más historias le doy aquí en más y ya tendría una opción 3. Bueno, también acá es importante ser ordenado y por lo tanto yo nombraría las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo tienen un espacio acá arriba que menciona el nombre. Entonces podrías colocarle post o publicaciones, ¿verdad? Post o publicaciones a. Luego en este caso podríamos acá historia 1, o no sé, como ustedes gustan. Historia 1. Vamos a copiar el nombre con selección del comando A. Le voy a dar enter y me voy a venir a la segunda dándole clic y voy a darle acá comando V, enter. Hay que tener en cuenta que para poder hacer esto debo tener activo siempre el botón de mesas de trabajo. Siempre debo tenerlo activo. Si no lo tengo activo, pasa lo siguiente. Me voy a venir a la herramienta mover y acá no puedo mover las mesas de trabajo porque también las puedo reorganizar. Tampoco no puedo renombrar las mesas de trabajo y tampoco puedo crear más y tampoco puedo nombrarlas. Por lo tanto, vendríamos acá al botón y le daríamos un clic y ahora sí, cada vez que ustedes activen ese botón vamos a tener activos estos manejadores y estas líneas. Entonces ya podríamos, si ustedes quieren reorganizar esto para decir quiero que esta mesa de trabajo esté más arriba,
yo la movería arrastrándola ahí. Y si quieren crear otra mesa de trabajo a partir de una, podrían duplicarla con la tecla Option y arrastrarla. Y ya tendríamos esa mesa. Aquí la voy a cambiar por una, digamos, anchura un poquito más diferente. Entonces le voy a poner 1920 por 1080. Ok, damos enter y ahora ya tendríamos una mesa de trabajo con la proporción horizontal. Y ahorita bastaría colocar aquí un nombre, banner, por ejemplo. Vamos a poner la palabra banner y presionamos enter. Entonces las mesas de trabajo son bastante importantes a la hora de crear los documentos en Illustrator, a diferencia de Photoshop. Y aquí el comportamiento es muy distinto, es digamos que es más amigable. También hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces la mesa de trabajo, en resumen, y crear nuevos documentos en Adobe Illustrator, y es bastante intuitivo y bastante fácil. Desde crear una mesa de trabajo, personalizarla, porque la mesa de trabajo, desde que ustedes presionan comando N, ya traen una medida, pero eso no nos va a limitar porque ya internamente ya nosotros conocemos que podemos modificar estos valores de forma interna. Entonces, en resumen, hemos aprendido a crear nuevos documentos en Adobe Illustrator que son demasiado parecidos a la forma de cómo crearlos en Adobe Photoshop. Las diferencias entre sus unidades de medida, Photoshop e Illustrator, y es que Illustrator trabaja con más unidades de medida, y la diferencia es que las mesas de trabajo en Illustrator son mucho más amigables que en Adobe Photoshop. Por lo tanto, vamos a tener un flujo de trabajo, digamos, un poquito más fluido, un poquito más amigable. También hay que diferenciar que Photoshop trabaja con mapa de bits y Illustrator trabaja con elementos vectoriales generados por un algoritmo matemático, que lo que genera es que genera una calidad demasiado alta con un peso demasiado bajo. Bueno, nos quedamos hasta acá y nos veremos en un siguiente video. Adiós.